Vamos a comenzar con el capítulo 2 del volumen 1, que es Conceptos y modelos en psicopatología. En la introducción de este capítulo nos indican que el primer problema que se plantea en la psicopatología como ciencia es la definición de su propio campo de estudio. En términos generales, el objetivo de la psicopatología es el estudio de la conducta anormal. Por ello, el paso previo y casi obligado es definir lo que se entiende por conducta anormal. Y es precisamente esto lo que vamos a estudiar en este capítulo. Comenzamos con el punto 2 del esquema, que es conceptos y criterios en psicopatología. Aquí nos hacemos la pregunta: ¿existe algún acuerdo en referencia a la definición de la conducta anormal? La respuesta es que aún no existe ningún criterio unitario, ya que siguen coexistiendo múltiples criterios de anormalidad, tales como el estadístico, el social, el subjetivo y el biológico. Aquí nos preguntamos, ¿cuáles son las razones que justifican tal diversidad de criterios? La respuesta es que, por un lado, tenemos la indeterminación histórico-conceptual de la psicopatología, ya que, según el momento histórico y el contexto sociocultural, la conducta anormal puede ser catalogada de diferentes maneras. Y por otro lado, tenemos la relatividad de los propios criterios. Después de estudiar los criterios que vamos a ver a continuación, entenderemos a qué se refiere esta relatividad. En este punto nos preguntamos, ¿es útil tal diversidad de criterios? La respuesta es que sí. Tal vez sería deseable tener un único criterio de anormalidad, pero lo cierto es que en todos los criterios que vamos a estudiar, el estadístico, el social, el subjetivo y el biológico, todos son necesarios, ya que ningún criterio por separado resulta suficiente para tomarlo como punto de referencia. Así, por ejemplo, el criterio subjetivo puede ser apropiado para delimitar un trastorno de ansiedad, pero desde luego inadecuado para el diagnóstico de un cuadro de esquizofrenia. Para finalizar este apartado, vamos a comentar un aspecto de suma relevancia en psicopatología, y es la necesidad de considerar no solo lo negativo, es decir, la anormalidad o la enfermedad, sino también la faceta positiva, es decir, la salud, la cual no es únicamente ausencia de trastorno, sino también presencia de bienestar. Vamos a continuar con el apartado A del punto 2, que es el criterio estadístico. Comenzamos con la pregunta: ¿qué nos permite el criterio estadístico? La respuesta es que la estadística nos permite la cuantificación de los datos psicológicos. En vista de esto, ¿cuál sería el postulado central del criterio estadístico? El postulado central sería que las variables que definen psicológicamente a una persona poseen una distribución normal en la población de referencia de esa persona. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, lo que quiere decir es que el criterio central de la psicopatología es la frecuencia, la cual nos indicará si una conducta entra entre los límites de la distribución normal de la población que nos sirve de referencia. Esto nos lleva a entender la psicopatología como todo aquello que se desvía de la normalidad. Por ejemplo, según el criterio estadístico, hablamos de hiper o hipoactividad para catalogar un determinado comportamiento motor alterado. También hablamos de baja versus alta inteligencia para designar la capacidad mental de las personas. Aquí tenemos la escala de subnormal versus superdotado. También hablamos de baja versus alta estabilidad emocional. Aquí tenemos las escalas de neuroticismo versus estabilidad emocional.
En este punto, cabe hacernos la pregunta: ¿la restricción al ámbito de lo infrecuente conlleva siempre psicopatología? La respuesta es que no. Aquí tenemos el ejemplo del genio creador, que es poco frecuente, pero no por eso es patológico. Así, en vista de esta contrariedad, fue necesario adoptar un segundo supuesto central, el supuesto de continuidad. Así nos preguntamos: ¿en qué consiste el supuesto de continuidad? Este supuesto nos dice que los elementos constitutivos de la psicopatología se hacen presentes en la normalidad, pero constituyen una intensificación por exceso de esa normalidad. Esto lo que quiere decir es que las diferencias entre lo normal y lo patológico son de naturaleza cuantitativa, es decir, de grados. De aquí que, además de los prefijos antes mencionados, hiper o hipo, se utilice también el prefijo a y se hable de conductas anormales, que se caracterizan no solo por ser poco frecuentes, sino además por contener los mismos elementos de la normalidad, pero en un grado excesivo o escaso. Para finalizar este apartado, podemos decir que la tecnología estadística ha servido tanto para establecer relaciones funcionales como para realizar inducción probabilística. Vamos a continuar con el apartado B del punto 2, que es los criterios sociales e interpersonales. Comenzamos con la pregunta: ¿en qué consisten los criterios sociales? Estos son criterios establecidos por la normativa social, que determina lo esperable, es decir, lo normal, y lo inadecuado, es decir, lo anormal de la conducta. Además, se han referido varios tipos de criterios sociales, como el consensual del autor Zubillan, quien lo utilizó para señalar que la definición de las patologías es una cuestión de normativa social. Utilizó el término consensual porque está relacionado con el consenso social, que se alcance en un momento y lugar determinados. Así, el criterio social también afirma que lo psicopatológico existe solo en la mente de quienes lo postulan, ya que, por ejemplo, si yo considero a una persona como psicopatológica, esto lo hago en base a una normativa social que tengo en mi mente. Aquí nos preguntamos: ¿qué pruebas avalan el criterio social? La respuesta es que la investigación transcultural, es decir, entre varias culturas, ha demostrado que lo que en un contexto cultural se torna patológico, en otros no lo es. Así vemos que en todas las culturas es posible detectar ciertas normas que definen lo que es psicológicamente normal. En este punto vemos la demostración de lo que hemos comentado antes. Las normas sobre cuyas bases catalogamos a una persona como normal o como psicopatológica existen en nuestras mentes. Así nos planteamos: ¿cuál es la solución para aplicar correctamente el criterio social? La solución pasa por estudiar las normas y los supuestos en que se fundamentan, con el fin de evitar que la actividad clínica se deje llevar por los prejuicios. Y sobre todo, con el objetivo de ayudar a las personas que presentan la psicopatología a reintegrarse en las mejores condiciones en el ámbito social al que pertenecen. Ahora nos preguntamos: ¿qué papel juega la adaptación en todo esto? Aquí vemos que la adaptación a los modos de comportamiento esperables por el grupo social al que se pertenece se ha utilizado también como un criterio
para la presencia o ausencia de psicopatologías. Así tenemos que en la medida en que una persona se comporte como lo hacen sus congéneres o como estos se esperan que lo haga, será catalogada como normal. Por ejemplo, si ante la muerte de un ser querido presentamos una reacción emocional de alegría, seremos catalogados como patológicos. Aquí nos podemos preguntar, ¿es la adaptación sinónimo de salud mental? La respuesta es que no. Y además, considerarlos como sinónimos a la adaptación y la salud mental puede llevarnos a cometer graves errores. Aquí tenemos un ejemplo reciente de nuestra historia. Probablemente fuera más adaptativo para la población alemana asumir como algo normal la existencia de campos de concentración para los judíos, negros y gitanos, e incluso se esperaba de ellos que actuaran como agentes de sociabilización, denunciando la presencia de personas pertenecientes a alguno de estos grupos humanos. Es decir, se esperaba que cumplieran las leyes. En este caso, el concepto de adaptativo se utiliza en el sentido útil para la supervivencia personal inmediata. Como podemos ver, es difícil admitir en casos como este que la adaptación social sea un criterio de salud mental. En este punto nos preguntamos, ¿existe alguna solución para esta interpretación? Una posible solución es postular la existencia de condicionantes situacionales, que serían los responsables de las psicopatologías. En este caso, el individuo se convierte en una especie de marioneta sometida al ambiente que le rodea. Es decir, la responsabilidad recae en la sociedad, nunca en el individuo. La parte negativa de esta interpretación es que convierte a la persona que representa la patología en un ser sin razón ni capacidad para decidir por sí mismo. Así, para concluir este apartado, podemos decir que para estudiar la aparición de una psicopatología es preciso examinar el contexto social, pero además también es necesario examinar el tipo de contingencias ambientales que modulan el comportamiento y la actividad mental. Vamos a continuar con el apartado C del punto 2, que es los criterios subjetivos o intrapsíquicos. Comenzamos con la pregunta, ¿en qué consisten los criterios subjetivos? Estos criterios son denominados también criterios personales. Los criterios subjetivos son propuestos por el propio sujeto. Se basan en la conciencia que tiene el sujeto de su situación psicopatológica, ya sea de sufrimiento, una conducta indeseable, por poner algunos ejemplos. Entre las variantes del criterio subjetivo tenemos el denominado algedónico, propuesto por Kurt Schneider. Esta variante hace referencia al sufrimiento personal, propio o ajeno, como elemento definitorio de la presencia de psicopatología. En este punto nos preguntamos, ¿cuál es el principal problema de los criterios subjetivos? El principal problema es que implican que la persona es siempre consciente de su problema o incapacidades. Pero la realidad es que esto no siempre es así, no siempre las personas son conscientes de sus problemas e incapacidades. En muchos casos, tales como la demencia, el individuo no es consciente de su propio problema y desde luego es improbable que decida por sí mismo buscar ayuda especializada. Pero además, no todas las personas que manifiestan quejas de infelicidad o acuden a un psiquiatra son catalogadas como psicopatológicas. Lo mismo sucede con las personas que acuden al médico
Ir al médico no significa que se está enfermo verdaderamente. Ahora nos preguntamos, ¿qué efectos no tiene en cuenta el criterio subjetivo? Aquí tenemos que el criterio subjetivo no tiene en cuenta los efectos que un comportamiento anormal produce en el contexto social de la persona que lo exhibe, mientras que la variante algedónica propuesta por Kurt Schneider sí tiene en cuenta este efecto. Otro punto que no tiene en cuenta el criterio subjetivo es la distinción entre psicopatologías y reacciones normales de adaptación al estrés. Para finalizar este apartado nos preguntamos, ¿es el criterio subjetivo suficiente para explicar la conducta anormal? La respuesta es que el criterio subjetivo resulta insuficiente a nivel explicativo, ya que no se plantea la génesis de la psicopatología y también resulta insuficiente a la hora de analizar las consecuencias. Pero pese a esto, en la práctica, el criterio subjetivo se tiene muy en cuenta, ya que en muchos casos el propio individuo es quien detecta una anomalía en sí mismo y sobre todo lo comunica y puede ser incluso capaz de determinar su causa. Vamos a continuar con el apartado D del punto 2, que es los criterios biológicos. Y comenzamos con la pregunta, ¿en qué consisten los criterios biológicos? Estos criterios mantienen que la enfermedad mental se produce por una alteración del sistema nervioso. Los criterios biológicos son de naturaleza no psicológica, ya que enfatizan la naturaleza biológica y la naturaleza física de las personas. La variedad de este grupo de criterios es muy amplia, puesto que son muchas las disciplinas que se encuadran en esta perspectiva. Aquí tenemos la genética, la neurología, la fisiología, la bioquímica, entre otras. Así, nos preguntamos, ¿cuál es el supuesto básico de los criterios biológicos? El supuesto básico es que las diferentes psicopatologías son la expresión de alteraciones en el modo normal de funcionamiento, bien de la estructura o bien del proceso biológico que las sustenta. En este punto, debemos considerar que si estas alteraciones están causadas por agentes patógenos externos, se califican con el prefijo dis. Pero si estas alteraciones están causadas por la carencia de determinados elementos constituyentes, se aplica el prefijo a. Y si están causadas por una ruptura en el equilibrio normal de los diferentes procesos involucrados, se suelen aplicar los prefijos hiper o hipo. Aquí nos preguntamos, ¿qué conlleva asumir una etiología orgánica, es decir, una causa orgánica, como explicación de la aparición de las psicopatologías? La respuesta es que esto nos lleva a adoptar el término genérico de enfermedad mental para caracterizar los trastornos mentales. Para finalizar este apartado, podemos decir que los planos psicológico y biológico son complementarios y además necesarios para la comprensión de las psicopatologías. Como prueba de ello, tenemos la tendencia actual de postular un modelo biopsicosocial para la explicación de la naturaleza humana. Vamos a continuar con el apartado E del punto 2, que es criterios de anormalidad. Algunas conclusiones. Comenzamos con la pregunta, ¿a qué conclusión llegamos después de estudiar los diferentes criterios? La conclusión es que
todos y cada uno de los criterios son necesarios, pero ninguno es suficiente por sí mismo para explicar el origen de las psicopatologías. En referencia a lo comentado hasta este momento, ¿cuál podría ser uno de los objetivos de la psicopatología? Aquí tenemos que uno de los objetivos de la psicopatología consiste en delimitar el peso relativo de cada uno de los criterios antes mencionados a la hora de explicar la aparición de enfermedades mentales. Es decir, considerar en qué medida cada uno de estos criterios contribuye a la aparición de una enfermedad mental. A continuación, vamos a enumerar algunos principios generales para catalogar un determinado modo de actuar como psicopatológico. Aquí tenemos el primer principio, que es que no hay ningún criterio que por sí mismo sea suficiente para definir un comportamiento o una actividad mental como psicopatológica. Es decir, todos son necesarios. El segundo principio es que ningún comportamiento o actividad mental son por sí mismos psicopatológicos. Para calificarlos como psicopatológicos es necesario apelar a una amplia gama de condicionantes contextuales, así como examinar su posible utilidad adaptativa. Aquí recordamos el ejemplo que comentamos en los criterios sociales, que indicaba que posiblemente fuera más adaptativo para la población alemana asumir como algo normal la existencia de campos de concentración para los judíos. En este caso era una consideración adaptativa. Como tercer principio tenemos que la presencia de psicopatologías representa un obstáculo importante para el desarrollo individual de las personas que los poseen o para el grupo social más cercano de esta persona. Pasamos al cuarto principio, que indica que las dificultades que tienen las personas con psicopatologías les impiden lograr sus niveles óptimos de desarrollo social, afectivo, intelectual o físico. Y que estas dificultades son resultado de condicionantes socioculturales, anomalías en procesos cognitivos, anomalías en procesos afectivos, biológicos, es decir, en diferentes tipos de criterios. Estas dificultades se pueden producir por diferentes tipos de criterios. En quinto lugar, tenemos el quinto principio, que es los elementos que definen como psicopatológico un comportamiento difieren de los que definen la normalidad en términos de grados. Es decir, que la diferencia entre lo normal y psicopatológico es cuestión de grados. Es decir, los mismos elementos los podemos encontrar en la conducta normal, tanto en la anormal también, pero la diferencia es en la cantidad que encontramos de ese comportamiento. Lo que significa que es más correcto adoptar criterios dimensionales en lugar de criterios categoriales o discontinuos para caracterizar a las diversas patologías. Y de sexto principio tenemos que la presencia de psicopatologías no conlleva necesariamente ausencia de salud mental. Podemos encontrarnos con hechos cotidianos, como por ejemplo, en un examen podemos olvidar cómo se llamaba un autor muy importante que hemos estado estudiando durante un largo periodo. O también tenemos un ejemplo que podría ser una anomalía de la actividad mental, como despertarnos antes de que suene el despertador creyendo que ha sonado. Estos son ejemplos que podemos encontrar en la vida cotidiana. Y aquí Sigmund Freud habló de estos hechos en su obra Psicopatología de la vida cotidiana. Así tenemos que
Existen grados de anomalía, pero no todos implican ausencia de salud mental. Y para finalizar este apartado, vamos a comentar el séptimo principio, que indica que la salud no implica simplemente ausencia de enfermedad, sino también presencia de bienestar, como señalaba la Organización Mundial de la Salud en el año 1946. En referencia al ámbito de la salud, la Federación Mundial de la Salud Mental definió la salud mental en 1962 como un estado que permite el desarrollo óptimo, físico, intelectual y afectivo del sujeto en la medida en que no perturbe el desarrollo de sus semejantes.